Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a ver qué sucede si un canario que no es de factor rojo come pigmento rojo, ya que es una duda que muchos me habéis preguntado en los comentarios de los vídeos y en mis redes sociales. Sin más, empezamos. En primer lugar, debes saber que originalmente el canario silvestre no estaba preparado para poder absorber en su plumaje los pigmentos de color rojo, es decir, si en su alimentación tomara los pigmentos rojos que actualmente utilizamos en la ornitología para pigmentar canarios de factor rojo, no mostraría tonalidades rojas en su plumaje, puesto que el propio organismo del canario le impide depositar correctamente estos pigmentos rojos en sus plumas. Esto cambia cuando algunos creadores comienzan a hibridarlo con otra especie llamada cardenalito de Venezuela, que es un pájaro que destaca por poseer la mayor parte de su plumaje de color rojo. Tras el cruce de ambas especies y obtener descendencia fértil, es cuando el canario híbrido resultante de estos cruces adquiere la capacidad de asimilar correctamente el pigmento de sus plumas, dando origen a lo que conocemos hoy en día como canarios de factor rojo. Dicho de otra forma para que sea más fácil de entender, si cogemos a un canario puro y le administramos la misma alimentación que le aportamos a un canario de factor rojo, el canario puro nunca va a mostrar plumas de color rojo. Pero si por el contrario cogemos a la mayoría de canarios domésticos que podemos encontrar como mascotas hoy en día y le administramos en su alimentación algo de pigmento rojo, van a mostrar algunas zonas de plumaje de color rojo cuya intensidad variará en función de la cercanía que tengan con el cardenalito de Venezuela. Una vez aclarado todo esto y sabiendo cómo se originaron los canarios rojos, ya podemos responder a la pregunta de una manera mucho más clara, precisa y fácil, por lo que a continuación vamos a ver los diferentes casos que podemos encontrarnos. En primer lugar, si a un canario de factor rojo le administramos en su alimentación cualquier tipo de pigmentante para canarios de factor rojo, de los que se suelen emplear en canaricultura, como son la cantaxantina, el carfil y el betacaroteno, especialmente durante su crecimiento o en la etapa de muda o cambio de plumaje, vamos a conseguir que determinadas zonas del plumaje, en función de la especie, muestren un color rojo, puesto que genéticamente proceden en mayor o menor medida del cardenalito de Venezuela, destacando que la intensidad o coloración del plumaje variará en función de la cercanía que tenga el canario con el cardenalito. Y también es importante tener en cuenta que el grado de pigmentación dependerá de la cantidad de pigmento que tome en su alimentación, del momento del año, de la propia genética del pájaro e incluso de la calidad del pigmento que estemos utilizando. El segundo caso que te propongo es que sucedería si un canario que no es de factor rojo toma en su alimentación en mayor o menor medida algo de pigmento rojo, y esto vale para cualquier tipo de canario, ya sean canarios de canto, canarios de color, canarios de postura e incluso canarios de diseño. Si cualquiera de estos tipos de canarios toma por error colorante rojo, ya sea porque criamos varios tipos de canarios diferentes que necesitan ser pigmentados y nos confundimos a la hora de ponerle el pigmentante, o un error que suelen cometer muchos creadores principiantes que crían varias especies de canarios, por ejemplo canarios rojos y amarillos, es alojar a los canarios rojos en la parte de arriba y a los amarillos en la parte de abajo. Si colocamos a los canarios de esta forma, puede ocurrir que cuando le pongamos la pasta con el pigmentante a los canarios rojos, al comer estos caigan restos de pigmentante en las jaulas de abajo, y si los canarios amarillos se lo comen, pues estos canarios van a mostrar en determinadas zonas de su plumaje una ligera coloración roja o anaranjada, que variará en función de la cantidad de pigmento que tomen, del momento del año y del tiempo durante el cual tienen el pigmento a su disposición. No obstante, hay que tener en cuenta que los canarios que no son de factor rojo nunca se van a pigmentar como un canario de factor rojo, es decir, nunca van a tener la misma coloración, brillo e intensidad en el plumaje que los canarios de color rojo, ya que genéticamente no tienen esa capacidad para poder absorber correctamente el pigmentante. Por último, hay determinados tipos de canarios que por su metabolismo no asimilan ningún tipo de pigmento, como ocurre con los canarios blancos recesivos, que son pájaros con un plumaje totalmente de color blanco. Lo que quiere decir que si a este tipo de canario le administramos pigmento rojo o incluso pigmento para canarios de factor amarillo, que suele ser a base de luteína, no vamos a conseguir que su plumaje muestre plumas rojas o amarillas de ninguna tonalidad. Si te ha gustado el vídeo dale a like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo vídeos muy interesantes y como siempre te espero en el próximo vídeo.